En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, que es 8 de diciembre, es una fiesta muy grande, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es también el aniversario, como todos los años, el cumpleaños de muchas personas. Algunas que conozco las he podido felicitar esta mañana y ahora les envío de nuevo mi felicitación. También tengo un amigo que no sé si estará ahora conectado en directo o la verá en otro momento, porque vive en Burgos, en España, y hoy es su cumpleaños, y desde aquí le transmito pues mi felicitación y mis oraciones. Bueno, y para todos, tantas personas que también llevan el nombre de esta advocación mariana, la Inmaculada Concepción, pues lo celebramos con mucha alegría, porque es una solemnidad de nuestra Madre, que además la Iglesia, con el paso del tiempo, pues ha procurado engrandecerla, llenarla de riqueza en la liturgia, en los modos, las oraciones, los cánticos que acompañan a este día. ¿Qué significado tiene para nosotros esta advocación mariana? Pues mirad, la liturgia de este día pone en los labios de nuestra Madre unas palabras que son del profeta Isaías, por tanto son varios siglos antes de que naciera la Virgen, pero parecería que estuvieran dichas por ella misma directamente. Reboso de gozo en el Señor, y mi alma se alegra en mi Dios, porque me ha vestido con ropaje de salvación. Me ha envuelto con manto de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. Ese vestido, ese ropaje de salvación, se está refiriendo pues a todos esos privilegios que acompañan el nacimiento de la Virgen y que van encaminados a que esa criatura, quizá primero una niña y luego un adolescente, y va a ser la Madre de Dios. Y Dios ha querido preparar de un modo muy especial a esa criatura, esas entrañas virginales donde va a nacer su Hijo. Dios lo dispuso así y no deja de ser una excepción muy extraordinaria. Todas las excepciones son extraordinarias, pero esta es especialmente extraordinaria para toda la humanidad, porque nadie más antes de María y después de María ha tenido este mismo privilegio de haber sido concebida sin la mancha del pecado original. Un pecado que hemos heredado todos, porque todos formamos parte de la humanidad. Cuando se cometió ese pecado, la humanidad era dos personas, Adán y Eva. Y esa humanidad se multiplica y con ello se multiplica esa herencia que se borra por el bautismo. El pueblo cristiano lo ha creído así desde el principio, que la Madre de Dios era inmaculada, que ella no podía tener ni la sombra del pecado. Pero como para reforzar más esa creencia del pueblo de Dios y como consecuencia de ser algo que el pueblo de Dios ha creído firmemente desde siempre, en el siglo
XIX, a mitad del siglo XIX, en 1854, el Papa entonces, Pío IX, promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Así se llama esa bula. Y muy poquitos años después, en 1858, 4 años después, en las apariciones que la Virgen tuvo en un pueblecito minúsculo de Francia, cerca de los Pirineos, en Lourdes, a una niña que después sería Santa Bernadette, pues en una de esas, porque no se lo dijo desde el principio, la niña le preguntaba: ¿pero quién eres? ¿Cómo te llamas? Porque era una señora con la que ella hablaba, le gustaba, le parecía impresionante, pero no podía decirle a nadie con quién había hablado. Y por fin, en una de esas ocasiones, ella le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Precisamente utilizó como nombre propio algo que acababa de ser un dogma de fe para todos los cristianos. Y precisamente porque le hablaba de que soy la Inmaculada, es decir, la criatura que ha nacido sin mancha de pecado, le hace una petición a aquella niña que rezara especialmente por la conversión de todos los pecadores. Era un encargo un poco desproporcionado, ¿verdad? Porque era la oración de una persona, de una criatura muy jovencita, y la Virgen le pedía precisamente que le ayudara a borrar el pecado de la tierra. Luego, en la Anunciación, sabemos que el arcángel San Gabriel le pudo decir a la Santísima Virgen: llena eres de gracia, porque había sido concebida sin el pecado original. Fue como una revelación de Dios. Ella no era consciente de haber nacido con ese privilegio, y el ángel se lo dice: llena eres de gracia, estás llena de la gracia de Dios. Nosotros que somos sus hijos, ¿cómo nos habremos preparado también para esta celebración? Suele ser tradicional en las grandes festividades del año que vayan precedidas de una novena. 9 días antes de oración, de penitencia, de hacer algo que nos prepara para aquel festejo, para aquella, puede ser una fiesta, un patrono de la localidad o una advocación de la Virgen. En este caso es muy tradicional la novena a la Inmaculada Concepción, 9 días de oración a la Virgen. Y nos hemos preparado, y sobre todo la Virgen, acogiendo esa oración, habrá ido consiguiendo de Dios pues la gracia que nos ha ido transformando por dentro. Por eso empezamos nuestra oración aquí junto al Señor, dándole gracias por todas aquellas personas que en estos días, quizá hoy, pero también a lo largo de estos 9 días de la novena, pues se hayan convertido un poco más o un mucho más, hayan cambiado en algo, hayan rectificado en algo su vida. Quizás, si les ha sido posible, a lo mejor se han acercado al sacramento de la confesión. Todo eso ha formado parte de la preparación de este día. Qué bonito, cuántas cosas que no llaman la atención, ¿verdad? Pues son milagros que pasan inadvertidos a los ojos de los noticiarios, de los periódicos, y sin embargo son los milagros que cuentan delante de Dios. Hemos de procurar parecernos a María porque somos sus hijos, parecernos a esa belleza inmaculada lo más posible. Hay unas palabras que forman parte de una oración que seguramente a algunas personas les sonará ahora cuando las menciono: pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
estaba hablando de la belleza inmaculada de María. Esa graciosa belleza, no es una belleza chistosa que hace reír, sino es una belleza provocada por la gracia de Dios, por eso se le llama graciosa. Forma parte de esa oración conocida con el bendita sea tu pureza, que es una décima muy bonita. Pues parecernos a esa belleza inmaculada. Y es muy tradicional en el pueblo cristiano que saludamos a la Santísima Virgen tantas veces con esa ejaculatoria muy sencilla, Ave María Purísima, y se contesta, sin pecado concebida. Por ejemplo, la solemos usar mucho cuando se comienza la confesión, el sacramento de la penitencia, Ave María Purísima, y se responde, sin pecado concebida. Son cosas sencillas que ha ido fabricando el pueblo cristiano. Esto me recuerda también otra oración así muy piadosa, me parece a mí muy piadosa, muy simple, que estaba puesta en un azulejo, en una ermita de la Virgen, creo que era una Virgen del Carmen, si no recuerdo mal, en Guatemala. He hablado ya en alguna otra meditación de este viaje. Y a la entrada, a la puerta de la ermita, estaba el azulejo en la pared, una imagen de la Virgen. Yo creo que es una representación de la que está dentro, en el retablo. Y debajo ponía, oh, cuán ingrato sería quien a esta casa llegase y al penetrar se olvidase de decir Ave María. Tiene el candor de lo que nace del corazón, de lo espontáneo. Pero el autor no se detuvo ahí, sino que añadió, lo mismo que quien dentro y oída expresión tan celestial, no le responda puntual sin pecado concebida. Pues es la misma idea, con una rima bien sencilla, pero expresa el candor de un amor a la Virgen profundo. Muchas veces tendremos también necesidad de pedirle a nuestra Madre que arranque el pecado y las raíces del pecado que hay en nosotros. Como uno que cuida, no sé, de un tiesto, de una jardinera, de un jardín, pues va arrancando malas hierbas que crecen, que vienen semillas por el aire o las traen los pájaros y ahí arraigan y luego terminan afeando, pues a lo mejor unas flores que nacen en esas. Y uno tiene que, si lo quiere cuidar bien, tiene que irlas arrancando. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Está afeando la belleza que Dios ha puesto en cada alma al crearla, y nosotros hemos de procurar, con la ayuda de la Virgen, ¿verdad?, confiando siempre en nuestra Madre. No olvidemos que el Señor, después del pecado original, cuando ya tiene delante a Adán y Eva y a la serpiente, que representa al demonio, y va a emitir la sentencia por aquella transgresión, por aquel primer pecado, a la serpiente le dice, ella, refiriéndose a Eva, pero también por el contexto se entiende que es la descendencia de ella, te aplastará la cabeza. Y así fue, la Virgen es descendiente de Eva, Cristo es descendiente de Eva y te aplastará la cabeza. Muchas veces en la representación pictórica de la Inmaculada Concepción suele ser la Virgen de cuerpo entero, con su manto azul, y abajo, con uno de sus pies, está pisando la cabeza de una serpiente. Es ese momento del Génesis unido al momento de la Anunciación. Ella está concebida sin pecado original, no le puedes hacer daño. Por desgracia, hoy día vivimos o presenciamos una pérdida del sentido del pecado, pero
no nos puede desanimar. Esto es el mundo que nos ha tocado vivir. No creo que si nos fuéramos hacia atrás haya épocas de la historia que uno diga, esa era la buena. Habría otras dificultades. Pero esta pérdida del sentido del pecado, que muchas veces nos mueve a las personas y a nosotros también, porque no somos distintos de los demás, también a cometer el pecado. Sin embargo, no podemos olvidarnos que el Señor sale siempre a buscarnos. Como salía el padre de la parábola del hijo pródigo a buscar a aquel hijo que se le había marchado de casa. En el mismo relato del Génesis, el Señor habla, se hace el encontradizo con Adán y Eva, habla con ellos, y cuando cometen el pecado original, cuando transgreden aquel mandato de que del fruto de un árbol no comieran, ellos se escondieron. Y dice el Génesis, dice que el Señor iba como buscándoles, aunque sabía de sobra dónde estaban. Adán, Eva, ¿dónde estás? Como si esa pregunta resonara hoy en nuestros oídos. El Señor, yo lo tengo aquí en el sagrario a mi lado, cada uno en su interior puede estar escuchando esa misma pregunta. Fulanito, fulanita, ¿dónde estás? ¿En qué estás? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿En qué te has metido? Pero no es para recriminarte, es para ayudarte, es para sacarte de ahí, como hizo el Señor con Adán y Eva y como lo hace con nosotros. Nos busca porque Él tiene un plan para cada uno y nos lo quiere mostrar. Yo te he traído al mundo, a la existencia, para algo más que para que estés ahí escondido, para que estés metido en tus cosas. ¿Qué sentido tiene todo lo que hemos vivido hasta ahora y lo que viviremos en adelante? Pues, ¿por qué he hecho estos estudios o por qué no los he hecho? ¿Por qué me he casado? ¿Por qué esta persona es mi marido o mi esposa? ¿Por qué me he trasladado a esta ciudad o a este país? ¿Por qué dejé aquello? Hay muchas cosas que quizás ya han recibido respuesta y sabemos por qué las hicimos y estamos contentos, y hay otras que no acaban de tener respuesta. Solo Dios tiene la respuesta, el sentido, porque es el plan suyo, el plan que tú has diseñado para mí, para cada uno. Para todos, Dios nos está llamando a la santidad. Esa es la meta que el Señor quiere con todos. Que lleguemos al cielo, eso es la santidad, sea en el matrimonio, sea en el celibato. Dentro de esos dos caminos, que son ambos campos de santificación, no son más santos los que viven en el celibato o más santos los que viven en el matrimonio, ambos son campos donde santificarse, pues dentro de ellos existen a su vez otros caminos, caminos particulares, el camino que lleva nuestro propio nombre. Algunos ya estamos por ese camino, o al menos creemos estar en el camino correcto. Otras quizá lo están pensando, quizá lo están buscando. Y no es buscar a ciegas, es venir a hablar con Dios, a escucharle, a recordar: Señor, si tú tienes un plan para mí, si tú tienes un camino para mí, muéstramelo. Queremos conocer ese plan de Dios, claro, para cumplirlo. Porque entonces, así, yo diría que solo así somos capaces de vivir esa aventura maravillosa de realizar una tarea divina en la tierra que vale la pena, que vale la pena. Dios no defrauda nunca, pero eso sí, nos pide una cosa, que seamos fieles, fieles al amor. Él siempre es fiel, Él nunca traiciona, Él siempre nos viene a buscar, nos da la mano para levantarnos si nos hemos caído, pero nos está pidiendo
que seas fiel, que perseveres en el amor. Por eso San José María, el último punto, el 999, el último punto de camino, lo termina con esas palabras: enamórate y no le dejarás. Quien le abandona, quien le traiciona, quien le cambia por un plato de lentejas, es alguien que no estaba enamorado. Pues la Virgen se ocupa de llevarnos de la mano hasta Jesús. Claro, siempre que vamos de la mano de nuestra madre, pues nos da mucha seguridad. Porque todos cuando éramos pequeños, pues quizá atravesábamos una calle y daba miedo, pues porque los carros van muy deprisa o porque no sabíamos cuándo era el momento. Pero si la mamá nos cogía de la mano y nos llevaba, ahora vamos, o quizá había un perro por allí ladrando que nos asustaba un poco, pues uno se escondía un poco ahí entre las piernas de los papás, pero uno va seguro porque va con alguien que sabe lo que está haciendo. Pues la Santísima Virgen, que nos conoce bien, nos conoce mejor que nosotros mismos, nos va llevando de la mano hasta Dios. Nos está ayudando a romper con todo aquello que nos separa de Dios, que nos impide verlo. Son esas cosas, por otra parte, con las que batallamos una y otra vez. No es que se trate, no sé, de una aparición del demonio que nos está cegando. Son cosas a veces muy normales, muy ordinarias, pero que vuelven una y otra vez, que uno las arranca y vuelven a crecer, como pasa con la vegetación aquí en el trópico, que, bueno, si te descuidas, las ramas, la hierba crece, te tapa las ventanas, te tapa... Es increíble la fuerza que tiene la naturaleza. Pues eso pasa en nuestra vida, en nuestra alma. No tengamos miedo a intentarlo de nuevo, porque vamos de la mano de nuestra madre. No vamos a ciegas, no vamos al tum-tum por la vida. Quien va dando tumbos hoy para acá, hoy para allá, como una veleta que la mueve el viento, termina dándose cuenta que su vida no tiene ningún sentido. Y es el momento de pararse. Pues en días como hoy, después de estos días, para quien haya hecho también una novena a la Virgen, donde hemos recibido seguramente tantas luces de Dios, pero que son luces de esperanza. Cuando uno se mueve un poquito en la oscuridad, una luz, aunque sea una luz de una casita que hay allá al fondo, o tener a mano una linterna, una luz siempre da esperanza, da ese mínimo de seguridad para seguir caminando. Y ante todo eso que Dios nos da, ¿qué podamos darle nosotros a Dios? Claro, la pregunta casi tiene la respuesta hecha, no tenemos nada que dar, por lo menos comparable a todo lo que Dios nos da. No le vamos a dar nada. En todo caso, además, se lo estaríamos devolviendo, porque tenemos el convencimiento, si no sería una vanidad tonta, una vanagloria, pensar que hay cosas que son nuestras en propiedad. Todo es de Dios, todo lo hemos recibido. Hemos venido sin nada y nos vamos a marchar de este mundo sin nada. Por tanto, no tenemos nada que darle, en todo caso, devolverle al Señor cosas que son suyas. Lo digo porque tiene derecho a pedirnos lo que quiera. Uno puede pensar, ay caramba, a mí el Señor me pide más que a los demás, ay caramba, con lo bien que yo estaba, o con lo bonito que es la vida que lleva mi vecino o mi primo. Eso no sirve, ese razonamiento es engañoso, uno lo hace partiendo de su propio egoísmo. Cuando Dios llama además con una vocación específica, cuando nos hace ver, mira, este es tu camino, ahí tienes la senda por la que me vas a encontrar, por la que nos vamos a encontrar y a dar un gran abrazo. Pues
todo lo que pide es la vida entera. No nos pide, dame unos dólares o unos euros, no nos pide, vente el domingo a misa. La vida entera. Eso incluye los dólares, la misa, todo lo que tenemos, todos los talentos, todo. Darse uno mismo. Señor, cuenta conmigo. Recuerdo que cuando el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, cuando estuvo, yo creo que fue la última vez que estuvo en España, en el 2004, 2003, quizá era 2003, tengo el recuerdo de que fue a España a unas canonizaciones y un encuentro en una explanada muy grande que es un aeródromo militar, el aeródromo de Cuatro Vientos se llama, y allí se reunió con muchísimos, miles de personas jóvenes. Fue una vigilia maravillosa y la gente le contó cosas, le cantó, y el Papa, que no podía ni quería disimular el deterioro físico que ya tenía entonces, pero sin embargo, al dirigirse a la gente, tengo aquí copiadas unas pocas palabras que a mí me hicieron pensar y luego las he releído muchas veces. Decía el Papa, si sientes la llamada de Dios que te dice, sígueme, no la acalles, no la silencies, no le apagues el micrófono. Esto lo he añadido yo entre paréntesis. Sé generoso. Responde como María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida. Es impresionante ver una persona ya mayor que ha gastado su vida, que ha pasado por peligros no pequeños, que ha enfrentado pues toros muy difíciles y sin embargo su mensaje no es un mensaje como de alguien que está ya de vuelta de todo, sino al contrario, no acalles esa voz que te pide por dentro tu persona, tu vida. Cada uno, cada una, podemos respondernos a nosotros mismos ahora que estamos haciendo un ratito de oración. Si alguna vez hemos pensado en compartir nuestra vida con Dios, pero no un ratito o no con una cosa concreta, o voy a participar en esa actividad o voy a echar una mano en esa asociación. Me refiero a compartir la vida con Dios de un modo vocacional. Es decir, que Dios, vocación viene de vocare, es un verbo en latín que significa llamar. Cuando Dios llama, uno le responde, Señor, aquí estoy, o a Dios, no quiero que me llames. Pero si le respondemos con confianza de hijo, Señor, qué alegría, qué orgullo que cuentes conmigo, que hayas pensado en mí, que vengas a buscarme, que me llames. Pues a la mayoría de los que estamos seguramente ahora mismo conectados, el Señor nos llama a permanecer en medio del mundo. A unas poquitas personas el Señor les llama a separarse del mundo, a aislarse del mundo. Es la vocación de los religiosos y de las religiosas. Pero a todos los demás el Señor nos llama a quedarnos en el mundo, a santificar el mundo, a transformar el mundo desde dentro. Como hacen los panaderos, ¿no? Que ponen la levadura, un poquito, una cantidad muy pequeña, dentro de la masa y la transforma. Y por eso es comestible, claro. Y por eso tenemos el pan tan rico que hacen todos ellos. Pues Dios nos llama a la gran mayoría de nosotros a permanecer en medio del mundo. Nos da una vocación y por tanto una gracia especial para no desentendernos de esa tarea que es transformar el mundo. Entonces, si no cambiamos de sitio, si no tenemos que ponernos otra ropa, bueno, algunos por haber recibido
la ordenación sacerdotal, pues vestimos de una manera que se nos distinga, pero para todos los demás, pues no, eso no cambia, ni cambia el domicilio, ni cambia el estado civil. ¿Qué cambia? Pues la gran novedad es que al decirle que sí a Dios, adquirimos un compromiso. El compromiso de decirle que sí todos los días de nuestra vida. Eso parece una cosa sencilla, y lo es realmente, pero tiene la fuerza del amor. Solo quien ama es capaz de decir que sí a Dios todos los días, como si es una persona casada, le dijo un día que sí a su esposa o a su esposo delante de Dios, y eso sí se lo sigue diciendo todos los días. No hace falta que utilice la misma fórmula del sacramento del matrimonio, pero se lo dice de diversas formas. Cuánto te quiero, estas flores son para ti, he pensado llevarte hoy a tal sitio porque sé que te gusta. Eso es decir que sí. Y al Señor le decimos que sí todos los días de nuestra vida. Y eso hace que el Señor convierta nuestra vida, los acontecimientos de nuestra vida, en una fuente de verdadera felicidad. San José María, cuando voy terminando la meditación, cuando hace un comentario a cada una de las estaciones del Vía Crucis, esas 14 estaciones que la tradición dice que el Señor recorrió hasta llegar al Calvario, y en una de las primeras, en la cuarta, pues se considera un momento en el que el pueblo cristiano se ha imaginado que el Señor se encontró con la Virgen. Seguramente sería así, a pesar del barullo que habría allí y que los soldados no dejarían acercarse a nadie, pero era la Virgen y Dios nuestro Señor. Ellos podían paralizar el resto de la comitiva y encontrarse a solas uno frente al otro. Y comenta San José María, en la oscura soledad de la pasión, porque el Señor estaba muy solo en esos momentos, Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, un sí a la voluntad divina. La Virgen, con palabras o con la mirada, no sabemos cómo fue, le dijo a su Hijo, aunque todos te abandonan, yo estoy aquí. Yo creo en ti, yo sé que eres el Hijo de Dios, yo sé que esto es muy duro, para ella también, pero que como consecuencia de esto será salvada la humanidad entera. Un sí a la voluntad divina, ese sí que quisiéramos decirle nosotros todos los días. Por eso le pedimos hoy a la Virgen Inmaculada que como fruto de esta solemnidad, de estos regalos que Dios le hará en su fiesta, que sepamos decirle que sí al Señor, Madre nuestra, que nos ayudes para ser valientes, para ser fieles hasta el final de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ave María Purísima, sin pecado concebida.